Ella nos odia. Ella nos odia. Tu mamá está gritando. Todas estamos gritando. Todas están gritando. Todas estamos enojadas. No era como una pelea en la calle. Era más como una pelea, hasta que alguien muriera. Cada familia es un mundo aparte. Es difícil a veces que las dinámicas que maneja cada una sean entendidas por el público externo, pero en los casos en los que la historia familiar se remonta a situaciones abusivas, de ausencia y de problemáticas similares, los patrones suelen volverse a repetir en las siguientes generaciones. Pues este fue el caso de Nikki Whitehead, una mujer que intentó hacerse presente en la vida de sus hijas después de más de una década, y los sucesos que se dieron después de eso llevaron a las protagonistas de esta historia al punto de cometer un crimen pasional. ¿Qué sucedió con Nikki y sus hijas biológicas, las gemelas Whitehead? Pues esto es de lo que te voy a contar en este video. Ahora mismo tenemos que ser fuertes, para que puedan atrapar al que lo hizo. El 13 de enero del año 2010, dos adolescentes gemelas idénticas salieron corriendo de su casa haciendo señas desesperadas para que un policía que estaba pasando por su vecindario se detuviera. Estaban gritando y en shock, constantemente repetían que necesitaban ayuda y mencionaban a su madre. El policía, que lejos estaba de entender lo que estaba sucediendo, decidió entrar a la casa y sacarse todas las dudas. La escena que lo recibió fue algo que jamás en su carrera había encontrado. Desde el ingreso al domicilio podía sentirse el hedor a hierro distintivo a la sangre, y las paredes y el suelo tenían manchas rojas que no podían confundirse con nada más. Guiado por las gemelas, el oficial llegó hasta el baño, donde se encontró con una mujer sumergida en la bañera, que mostraba signos de haber sido brutalmente atacada a golpes y con algún tipo de arma blanca. La mujer, de nombre Yarmeka Whitehead, ya no presentaba con signos vitales, y el oficial mencionó que en el lugar se había encontrado con la escena más sangrienta que vio en su carrera. El hallazgo lo hicieron sus hijas, gemelas de 16 años, quienes fueron las que hicieron la llamada a la policía. Fueron llevadas por los oficiales a interrogatorio, y cuando estaban siendo transportadas, notaron que ambas tenían marcas de dientes en sus brazos y también de rasguños, que ellas mencionaron que fueron hechos por ellas mismas debido a una reacción nerviosa que tuvieron luego de encontrar el cuerpo. ¿Y qué pasó? Fui a la cocina y dejo mis cosas, y todo lo que veo es sangre, ahí en el suelo. Y entré ahí, la vi y la toqué. Lo extraño es que cuando comenzó la investigación, los oficiales se dieron cuenta de que muchas de las cosas que habían dicho las gemelas no coincidían con los hechos. Entonces, ¿qué sucedió con Yarmeka? ¿Qué ocultaban las hijas? ¿Qué ocultaban las gemelas? Las protagonistas de la historia del video de hoy son las mujeres de la familia Whitehead. En especial, hablaremos de las gemelas Jazz Maya y Taz Maya, de 16 años al momento en que esto sucedió. Las jovencitas, a quienes todos conocían como Jazz y Taz, nacieron a finales de noviembre del 93 en la zona de Decatur, esto es en Georgia, en Estados Unidos. Eran las hijas de una mujer llamada Yarmeka, pero a quien todos conocían como Nikki, una mujer con un pasado bastante difícil. Fue madre soltera a los 18 años de las gemelas, pero no tenía contacto con su propia progenitora, Linda, que se encontraba en la cárcel y también había sido madre muy joven, así que fue criada por su abuela Della. Nikki era una adolescente rebelde, no le gustaba estar en casa, salía mucho y era normal verla en fiestas. A los 16 años se escapó de su casa y comenzó a quedarse en la casa de sus amigos. Cuando quedó embarazada, supo que no quería criar a las niñas, así que dejó que su propia abuela, ahora bisabuela de las niñas, tuviera la custodia total de las hijas. A partir de ese momento, Jazz y Taz estuvieron a cargo de Della y ella se transformó en lo más cercano a una madre para las gemelas. Pero Nikki no desapareció por completo de sus vidas. Estuvo presente casi como una amiga más que una figura materna, aparte las edades no eran tan distantes. Mientras tanto, continuó viviendo su vida normal, saliendo de fiestas o desapareciendo cada tanto y volviendo tiempo después sin ninguna responsabilidad. Della, por su parte, estaba contenta con su papel en la vida de las bisnietas. Nunca tuvo inconveniente en hacerlo y le gustaba ser parte de sus vidas. Quería que las gemelas tuvieran una vida lo más normal posible y que fueran buenas niñas, que no siguieran el mismo patrón.
Pero por esto, Jazz y Taz estuvieron involucradas en diferentes actividades extraescolares como ballet, clases de música y se volvieron parte del grupo de las Girl Scouts de su vecindario. Además, ambas tenían muy buenas notas escolares y sobresalían aparte por su responsabilidad académica. Aspiraban a tener todo lo necesario para ingresar a estudiar a Harvard. En este momento, todo era de maravilla, podemos decir. Sin embargo, pasado el tiempo, Nikki comenzó a sentarse un poco en la adultez y decidió ir a la escuela de cosmetología. Estudió, se recibió y comenzó a trabajar como esteticista o estilista, donde le iba de maravilla y era reconocida de hecho en el área. A pesar de todo, Nikki intentó aportar económicamente a las actividades que hicieran sus hijas para que no todo el peso estuviera en su abuela. También comenzó a pasar más tiempo con ellas y siempre se ocupaba de que tuvieran el cabello bien peinado y su ropa estuviese en buenas condiciones, como que fue sentando cabeza. Desde el momento en el que le comenzó a ir bien laboralmente, decidió que sus hijas tendrían todo lo que ella no pudo, así que empezó a comprarle ropa de marca, accesorios de valor y entre muchas otras cosas, pero ese era el único acercamiento que tenía a sus hijas. Todavía se aferraba al hecho de que Della se hiciera cargo de su crianza y estar presentes para ella. Nikki entonces decidió que no quería tener ningún tipo de contacto con su propia madre, Linda, ya que ella no estuvo presente en ningún momento de su vida, pero no quería que sus hijas vivieran la misma situación, que se repitiera la historia. Así que cuando Nikki cumplió 25 años, conoció a Robert Head, un hombre 30 años mayor que ella. Comenzaron una relación romántica en la que la mujer decidió mudarse con él. Robert era conductor de camiones y vivía en una zona no muy alejada del lugar donde Della vivía con las gemelas. Era un barrio tranquilo y como Robert pasaba mucho tiempo en la ruta, ella disfrutaba de la casa para sí misma. Aparentemente Robert y Nikki tenían una relación relativamente abierta, en la que según dicen, ambos tenían libertades en la relación y cuando Robert no estaba, Nikki se veía con otras personas. Nadie estaba completamente seguro de si Robert estaba al tanto de este tipo de relación, pero tampoco lo cuestionaban. En fin, era su vida y aparentemente este tipo de relación funcionaba para ellos, ya que se mantuvieron juntos por muchos años. Cuando la relación llegó a los 6 años aproximadamente, Robert le propuso a Nikki que se mudaran juntos y que ella trajera a sus hijas también a vivir con ellos. La casa era lo suficientemente grande para todos y contaba con el espacio necesario para las gemelas, que para ese momento ya tenían 13 años y estaban ya en la adolescencia. Y en el caso de Jazz y Taz, no estaban de acuerdo con la idea de mudarse con su madre. Ellas estaban muy cómodas viviendo con su bisabuela y también sentían la libertad de saber que podían hacer lo que quisieran con ella y le perderían si se mudaban con su madre. Nikki quería que sus hijas, por otra parte, recibieran una estructura en sus vidas y evitar que tuvieran una especie de libertinaje. En parte, quizás porque no quería que sus hijas cometieran los mismos errores que ella. Es por eso que, al comienzo, cuando estaban intentando convivir con su madre biológica, comenzaron a tener actitudes completamente diferentes a las que solían tener. Querían salir todas las noches. Si se quedaban en la casa, pasaban toda la noche en vela hablando con sus amigos y parejas. No querían regresar a la escuela y esto a su madre no le agradaba en lo absoluto, evidentemente. Pero los límites impuestos por Nikki como madre se agravaron más cuando se enteró que una de sus hijas estaba viendo a un adolescente de 17 años, mientras que ella, como te decía, tenía 13. Así que una noche cerca de las 2 de la mañana, Nikki hizo una llamada al 911 para denunciar que una de sus hijas se había escapado de la casa. Conyers 911, where's your emergency? I just woke up and my daughter's gone at the house. How old is your daughter? Oh, Lord, 13. Ese fue el comienzo de una serie de actitudes que cada vez iban empeorando y empeorando. Una segunda vez se acercó una oficial de policía cuando Nikki llamó debido a que las gemelas estaban peleando con demasiada violencia. Decían que querían irse de la casa y no estaban escuchando a la mujer. La oficial, cuando dio su declaración, mencionó que pudo hablar ese mismo día con las gemelas, que notó que la casa era hermosa, amplia, la habitación que tenían era muy linda y tenían incluso un closet lleno de ropa de marca. No les faltaba nada y de igual manera no estaban de acuerdo con vivir en ese lugar. Ella mencionó también que las muchachas fueron muy amables con ella, sonaban muy inocentes y dulces. Decía que tenía un mal presentimiento porque ellas estaban muy tranquilas, pero su madre estaba demasiado enojada. Estaban ocultando algo, algunas de las mujeres estaban fingiendo algo.
Y para el momento en el que la oficial se iba de la casa, las gemelas le prometieron que se quedarían en la casa y al día siguiente llamarían a su bisabuela para volver a vivir con ella. Se quedó dentro del auto de patrulla durante unos minutos y no pasaron ni 5 minutos que ya se volvieron a escuchar gritos dentro de la casa. Así que al regresar al domicilio, encontró a Nikki llena de marcas de rasguños, lastimaduras en los brazos y cuello, y también le habían lastimado el cuero cabelludo. Decía que sus hijas, apenas se había ido la oficial, fueron a atacarlas físicamente. Ellas no tenían ninguna herida, por lo que quedaba claro que la víctima en esa situación era Nikki. La oficial finalmente decidió llevarse a las chicas a la estación de policía porque no confiaba en ellas. Claramente tenían un lado oscuro. Esa fue la primera vez entonces que Jazz y Taz entraron a la correccional juvenil y tuvieron que comenzar a ir a terapia con toda la familia, incluida Nikki. Della mencionó que fueron a visitar a 6 diferentes terapeutas a lo largo de esta situación, por lo que aparentemente el rencor de las gemelas no se iría fácilmente. En ese momento se dieron cuenta de que el problema principal era la ausencia de la madre biológica en la vida de las niñas y la necesidad de introducirse en la vida de las gemelas prácticamente a la fuerza. Hasta este momento, la situación entre Jazz, Taz y Nikki era muy delicada. Las gemelas querían vivir con Della y se rehusaban a que esto cambiara, por lo que Nikki se mantuvo al margen. Esto fue hasta que Linda, su madre, decidió sumarse a la educación. Ella, como te platicaba, nunca estuvo presente para nada, pero cuando decidió aportar su opinión a la situación familiar, lo único que expresó fue que su hija debía ser buena madre y recuperar a las pequeñas. Estaba en todo su derecho de hacerlo, bueno, entre comillas. Y a pesar de que este consejo venía de una madre que jamás estuvo presente en la vida de sus hijas, Nikki decidió tomarlo y llevar el caso a juicio. Quería obtener la custodia de sus hijas de manera legal. De hecho, uno de los terapeutas testificó ante el caso y mencionó que, a pesar de que las gemelas querían quedarse con su bisabuela, esa no era la mejor opción, ya que deberían estar con su madre biológica. Todas estas situaciones se dieron durante el lapso de 3 años. En enero de 2010, las gemelas ya tenían 16 años y la relación familiar no había mejorado en lo absoluto. El juzgado finalmente le cede la custodia a Nikki de ambas adolescentes y podemos calificar este momento como el comienzo del fin para Nikki Whitehead. Tenían una audiencia en la que tenían que presentarse 2 semanas después de este juicio, en enero. En esa audiencia reevaluaron la situación, verían cómo era el trato entre las chicas y su madre y resolverían si habría algún tipo de cambios en la tutela. Y tal vez Nikki no lo pensó o lo hizo con la mejor de las intenciones, no sabemos, pero eventualmente cuando las gemelas fueron a vivir con ella, las cambió de colegio y las obligó prácticamente a iniciar de cero en un lugar completamente nuevo. Una semana después de esta resolución y de que las muchachas se mudaran, la familia decide hacer una especie de celebración de bienvenida para ellas, algo que definitivamente no podía salir bien y en efecto tuvieron que llamar a la policía porque las adolescentes se habían vuelto violentas con todos los miembros de la celebración. Una de ellas estaba agrediendo a su tía, empujándole la cabeza contra la pared, tirando comida a los invitados, entre otras actitudes que no podían calificarse de otra forma que no fuera violencia, alimentada por una ira que estaba corriendo por las venas de ambas adolescentes. Y así, vamos a regresar al comienzo de este video, al día 13 de enero del año 2010, el día en el que Jazz y Taz decidieron acabar con la vida de su madre. No habían pasado siquiera las 2 semanas para la primera audiencia cuando Taz Whitehead salió de la casa de su familia agitando los brazos con desesperación, gritando y llorando al ver que una patrulla de policía se acercaba a su casa. Cuando el oficial salió del auto, la adolescente le contó que tanto ella como su hermana habían llegado recientemente de la escuela y se encontraron con una escena traumática e imborrable de sus memorias. La casa estaba manchada totalmente de rojo y su madre yacía en la bañera sin vida. Después de este perturbador hallazgo, las gemelas fueron llevadas a la estación de policía para ser interrogadas. Este era el comienzo de la investigación y, conociendo ahora su trasfondo, sabemos que no podía haber otro victimario que no fueran Jazz y Taz. Pero aún así,
se les dio el beneficio de la duda. Supuestamente en su declaración contaron que esa mañana habían salido directamente a la escuela, ya que iban atrasadas. Perdieron el autobús escolar que tenía que llevarlas, así que tuvieron que ir caminando. Asistieron a todas sus clases y luego, para volver a su casa, tomaron el autobús. Cuando llegaron a la casa, apenas entraron, notaron la escena grotesca, sangrienta que se había desarrollado en el domicilio e hicieron el horrible hallazgo de su madre ya sin vida. Durante el interrogatorio se mostraron nerviosas, en llanto, no podían parar de decir que no podían creer lo que había sucedido y que no sabían quién podría haber llevado a cabo semejante crimen. Una de las primeras cosas que llamaron la atención en el interrogatorio no fue algo que hayan dicho las gemelas, sino un artículo de ropa que no llegaron a sacarse en ningún momento. Unos mitones que son como unos guantes sin los dedos. Pero, ¿por qué no se lo sacaron? Es la pregunta. Pues bueno, en pleno invierno es entendible que utilicen algo para resguardar sus manos del frío. Por lo menos sería que al ingresar a un lugar con calefacción te los quites. Pero las chicas mantuvieron esto todo el tiempo y en ningún momento intentaron sacárselo. El oficial, por otra parte, que notó esto, le pidió a una de las gemelas que se sacara los mitones y cuando lo hizo, por supuesto, notó manchas rojas, ya que la misma estaba por todos lados en la escena del crimen. Pero también notó algunos rasguños que no tenían por qué estar allí, a menos, eso sí, que tuvieran alguna mascota que pudiera lastimarlas. Pero no era así, o que fueran cómplices, que fueran las agresoras. Déjame ver tus manos, tus brazos. ¿Qué pasó aquí? Me metí en una pelea. ¿Con quién te peleaste? Con ella. Esto por un instante fue válido, por supuesto, pero la narrativa sobre esto cambió cuando las gemelas fueron separadas e interrogadas individualmente. Por un lado, Haas mencionó que de manera nerviosa estaba acostumbrada a rascarse la piel, morderse las manos y generarse pequeñas heridas. Taz, por su lado, estaba enojada y solamente decía que la iban a culpar de todo lo que estaba sucediendo por un estúpido rasguño. Además de que todas las personas que las vieron ese día dieron testimonio de haberlas visto completamente perturbadas, abrazándose entre ellas y llorando sin parar. Se les notaba también indefensas y prácticamente perdidas dentro de una situación que aparentemente las había tomado por sorpresa. Nadie de igual forma está listo para la muerte de un padre o de una madre en esta situación, aunque no tuviera ningún tipo de relación emocional para con Nikki. La situación la sobrepasó a ambas supuestamente, pero no estaríamos hablando de este caso y de esta forma si las gemelas fueran inocentes, claro, así que continuamos con las inconsistencias de este caso. Algo que no ayudó en absoluto a las gemelas en la investigación fue que dentro de su habitación encontraron botas manchadas con rojo. Pero todavía no nos adelantemos a eso. Esa misma noche las muchachas fueron dejadas en libertad y volvieron al domicilio de su bisabuela, donde vivieron hasta el momento en el que la resolución del caso se dio a conocer. El crimen fue catalogado como un crimen pasional debido a la cantidad de heridas que recibió la víctima. En este caso fueron un total de 80 puñaladas, además de golpes y arañazos. Un odio que se notaba. Y no se trataba entonces de un crimen que hubiese sido el cierre de un robo que salió mal, ni un tipo de crimen premeditado. Claramente quien atacara a la mujer tenía una sensación de ira que desbordaba, un odio, ya que no es algo normal encontrarse con un ataque de 80 puñaladas. Así que, en definitiva, dos cosas eran seguras. El victimario conocía a Nikki y no había sido un crimen planeado, sino que así fue como se dio. La investigación comenzó entonces buscando a las personas más cercanas de la víctima, incluyendo a sus hijas y a Robert, su pareja. Pero Robert se encontraba en otro estado trabajando como siempre, te recuerdo que era camionero. Era difícil que llegara a cometer este crimen y pudiera irse a tiempo para alejarse lo suficiente, lo cual no cuadraba. Así que el siguiente en la lista era uno de los novios de Nikki, un hombre llamado Joe Carter, porque también te vuelvo a recordar, tenían una relación abierta, que trabajaba este hombre en la barbería vecina al salón de belleza de Nikki. Las gemelas aseguraron que la última vez que la mujer había hablado con Carter, habían tenido una discusión telefónica que subió de tono la noche anterior, culminando en la ruptura amorosa de la pareja. Esto lo volvió uno de los principales sospechosos, aunque se tratara de alguien que hizo algo en el momento incorrecto.
Joe Carter, por su parte, decidió cooperar al 100% en la investigación desde el momento que se enteró de lo sucedido con su ahora expareja. Los oficiales lo llamaron para interrogación e incluso lo fueron a buscar a su lugar de trabajo. Corroboraron que en su cuerpo no tuviera ningún tipo de herida que pudiera relacionarse al crimen, pero no encontraron nada. También tenía una coartada, ya que al momento en que los hechos se llevaron a cabo, se encontraba atendiendo clientes en la barbería, por lo que oficialmente quedó liberado de la investigación. Así que, siguiendo con el protocolo, se le pidió a Carter que hiciera la prueba de polígrafo y le tomaron una muestra de ADN. Ambas pruebas resultaron a favor del joven porque pasó la prueba y su ADN no fue hallado en la escena del crimen. Por ende, los dos hombres en la vida de la mujer estaban oficialmente declarados fuera del caso. O sea, ¿quién nos queda? Pues ya sabes. Dentro de las personas que estaban en la lista de sospechosos, al último se encontraban las hijas de Nikki, quienes casualmente habían estado en correccionales juveniles, habían tenido múltiples llamadas a la policía y habían demostrado sus intenciones de lastimar a su madre biológica. El hecho de que fueran las últimas en ser investigadas es casi como si digamos una broma de mal gusto, pero eventualmente la policía se enfocó en ellas. La policía intentó corroborar si lo que mencionaron sobre llegar tarde al colegio el día del crimen era verdad. Así que a través de cámaras de seguridad aportadas por distintos locales que estaban entre la casa de Robert y Nikki y la estación de servicio que estaba cerca de la escuela de las gemelas, y lo que notaron es que ese día no llegaron a la institución en el horario indicado. Ninguna cámara confirmaba que las jóvenes hubiesen ido caminando como ellas habían dicho. A eso de las 10:15 de la mañana se las puede ver caminando por la zona y luego un auto aparece con personas en el interior. No se les ve los rostros, son solo sombras, pero se puede deducir que son personas que estaban dentro del auto. En un momento un hombre se acerca a ellas para llevarlas a la escuela y 3 minutos después las chicas desaparecen y son vistas nuevamente en la puerta de la escuela. ¿Quién las llevó? ¿Un amigo, un novio, un pariente o un completo extraño? Esta información no es clara, pero lo que sí podemos notar es que existe un periodo de entre 2 a 3 horas en las que no se sabe qué hicieron las gemelas. El horario escolar comienza antes de las 8 de la mañana y ambas llegaron a la escuela pasada las 10 de la mañana. ¿Dónde estaban? La pregunta del millón. Pues bueno, esta es la segunda situación que pone a los investigadores más seguros de su teoría. Es entonces que consiguen una orden de allanamiento y deciden investigar los registros dentales de las gemelas. ¿Por qué? Muy simple. En la autopsia notaron que Nikki se defendió al punto de haber sido mordida, por lo que esto sería lo más rápido para identificar al criminal. Uno de los oficiales había notado el día del crimen que Taz tenía marcas de dientes y arañazos en los brazos y por supuesto le preguntó qué significaba esto. Ella le dijo que este era un mecanismo personal para pasar el trauma que estaban viviendo. Por eso se mordió su propio brazo. ¿Real mentira? Nunca lo sabremos. Pero al hacer el allanamiento de la casa también notaron que alguien había intentado limpiar la escena del crimen o al menos sacar las marcas rojas de donde se veían más intensas, pero aparentemente no era un trabajo sencillo, ya que la sangre era demasiada y simplemente se rindieron. Aparentemente, del closet de la víctima desapareció también un cajón completo de toallas que presuntamente fueron usadas para limpiar la sangre del baño, aunque su deseo de dejar todo en condiciones no duró demasiado y eventualmente dejó de hacerlo. La primera pieza entonces que oficialmente termina de confirmar el hecho de que las culpables del caso eran las gemelas fue la ruptura de una vasija dentro de la casa. Al ser analizada, se dieron cuenta de que los pedazos de la vasija tenían tanto el ADN de Nikki como el de las gemelas. Bueno, en realidad las gemelas comparten 100% el ADN, por lo que tranquilamente podía ser ADN de una de ellas y nada más, pero esto nunca lo sabremos. Pero a este paso, ya que hacían todo juntas, es probable que esto también lo hicieran juntas, lo más seguro. Cuando los oficiales fueron a buscarlas, decidieron colocar micrófonos en la patrulla en caso de que entre ellas pudieran decir algo que las incriminara. Taz, quien parece tener un temperamento mucho más afilado que su hermana, fue quien comenzó a decir que esperaba que encontraran un arma con sus huellas digitales si pensaban culparla de un crimen. Los oficiales mencionaban que se podía sentir la ira en la voz de esta mujer, que prácticamente parecía ya haber tenido suficiente del caso como para continuar siendo llevadas a la estación de policía.
Así que, al ser interrogadas, ambas finalmente confesaron haber sido las victimarias. En ese momento, las gemelas fueron separadas y se les tomó sus respectivas confesiones por separado y resulta que era prácticamente la misma historia. Todo llegó a una misma conclusión. Se trató de un crimen pasional, un crimen de odio. Odiaban a su madre, la aborrecían y querían deshacerse de ella. El odio que tenían adentro no se podía comparar con la relación de un adolescente promedio, y a pesar de que Nikki estuviese de manera económica presente en la vida de sus hijas y les comprara hasta lo último de la moda, no fue suficiente para ganarse su favor, su cariño o el derecho de querer criarlas. Ahora lo único que quedaba era esperar el juicio. Supongo que intentaba golpearnos con la olla, ella simplemente nos amenaza y todo. Así que me quedé sorprendida, creo que tomé el cuchillo y la apuñalé. No eran cortes profundos porque no me atrevía a hacerlo. ¿Qué fue lo que hicieron? La ponemos en la bañera. ¿Qué dijo cuando estaba en la bañera? Mátame ahora o las mataré a las dos. Había evidencias de esto, ya que aparentemente Taz había sido la autora de las puñaladas y en su propia mano tenía un corte que era consistente con un cuchillo afilado de cocina. Aquí es cuando la historia se vuelve extraña, puesto que mencionaron que, de acuerdo al recuento de la situación hecha por Taz, después de este primer enfrentamiento de la noche, su madre se fue de la casa y aparentemente había evidencia de que esto fuese así. Los investigadores dicen que había un poco de sangre en la pared de la casa vecina que coincidía con el ADN de Nikki, pero nada más. El relato continuaba con que tiempo después Nikki regresó a la casa, se sentó por un instante, aparentemente por agotamiento, pero que instantes después agarró un cuchillo, el mismo cuchillo con el que Taz se estaba defendiendo, y la pelea volvió a iniciar. De igual manera, las gemelas se declararon culpables y fueron acusadas de 3 cargos diferentes de asesinato voluntario, falsificación de documentos gubernamentales y posesión de arma blanca en conexión a un crimen. Haya sido como haya sido, las dos recibieron condenas de 30 años en prisión. En la actualidad, Taz se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de Arrendale, mientras que Jazz se encuentra en la prisión estatal de Pulaski. Antes del juicio, las gemelas pasaron 3 años en prisión, por lo que fueron bonificados en sus respectivas condenas. En la actualidad, ambas tienen la posibilidad de solicitar libertad condicional. Taz podría solicitarla en mayo de 2025 y Jazz podrá hacerlo en septiembre del año 2027. A pesar de que se tuvo en cuenta toda esta información, el hecho de que las gemelas confesaran el crimen y que todas las pistas de la investigación apuntan a ellas, hay gente que tiene opiniones diferentes. Si tú tienes una opinión diferente, me lo dejas en los comentarios. Yo mismo te estaré contestando. Por otro lado, Della, la bisabuela de las gemelas y que estuvo a cargo de ellas casi toda su vida, está del lado de sus bisnietas. Considera que las actitudes de Nikki las llevaron a un punto de quiebre y prácticamente justifica todo lo sucedido. Hay personas que creen que Della todavía no acepta el hecho de que las chicas hirieran o incluso acabaran con la vida de su propia madre. Se dice que ninguna de las gemelas habló del tema con ella y nunca le dijeron lo que hicieron. Por su parte, la mujer sigue estando orgullosa de sus bisnietas. Dicen que siempre habla de ellas como si estuviesen viviendo una vida normal, incluso a pesar de que están en prisión. Con respecto a las gemelas, ambas terminaron la escuela secundaria en prisión y continúan estudiando, cada una un campo diferente. Taz está estudiando programación y Jazz se dedicó al campo de la medicina. Por otra parte, Linda, la madre de Nikki, aseguró que en el último juicio que habían pasado, en el que se habló de la tenencia de las hermanas, Jazz se acercó a su madre y le dijo que si volvían a vivir con ella, acabaría con su vida. Recordemos que este juicio se había dado solo semanas antes de lo sucedido. Linda también dijo ser testigo de esta conversación. Además, por su parte, culpa completamente a Della por, según ella, manipular toda la situación y tener un control poco saludable de la educación hogareña de las jóvenes. A esto también se le sumó que probablemente ella había sido la que terminó poniendo a las gemelas en contra de su propia madre biológica. Algo que hoy es difícil obviamente de corroborar, pero puede haber cierta verdad o no en lo dicho. Al igual es posible que hubiese algún miedo de parte de Della de perder la custodia de las chicas, en especial sabiendo que estaba dedicando prácticamente lo que quedaba de su vida a la crianza de las pequeñas. Tal vez el miedo de perderlas hizo que su narrativa se volviera en contra de Nikki y esto generara miedo y odio en las gemelas. También personas que conocían a la familia mencionaron que Della
podía ser en algunas ocasiones un poco controladora y que también tenía algo en contra de Nikki por las decisiones que tomó en su vida, pero de nuevo quizás esto nunca lo llegamos a saber.